Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio. Esto es Estudiando la Biblia con Propósito y es un placer estar nuevamente con ustedes. Telmito, ¿cómo está? Sí, gracias a Dios, valiente, esforzado, sano, bendecido por Papito Dios. Sus planes, sus propósitos siguen firmes, estudiando la Biblia siempre con propósito. En esta ocasión vamos a compartir lo que el Señor Jesús advierte que por su causa, por su, por su tarea aquí en la tierra, va a hacer división en la Ujú. familia. Entonces, desde ya nosotros tenemos que saber que cuando llegue el Evangelio, llega la palabra de Dios y nosotros lo asumimos, vamos a tener serios inconvenientes, incluso dentro de familia. Bueno, qué bueno, qué bueno. Yo solo le pregunté cómo estaba y ya se alargó un poquito. ¿Y por Sí, dónde vamos a iniciar hoy entonces la lectura? ¿Dónde vamos a muy continuar? bien, vamos a continuar estudiando la palabra de Dios en Mateo capítulo 10, verso 34 en adelante. Y de inmediato le pido que dé lectura a este texto bíblico entre el 34 hasta el 36. Al 36, listo. No crean ustedes que he venido para establecer la paz en este mundo. No he venido a traer paz, sino pleitos y dificultades. He venido para poner al hijo en contra de su padre, a la hija en contra de su madre y a la nuera en contra de su suegra. El peor enemigo de ustedes lo tendrán en su propia familia. Uy, uy, uy. Parece mentira, Ujú. pero de acuerdo al texto, a lo que está escrito, como que Jesús viene a propósito a dividir la familia. Pero el mensaje, la enseñanza, no deberíamos tomarle en ese sentido, sino por causa de por causa de Cristo, Ujú. por causa del reino de Dios, que la gente lo recibe a través de Cristo. Entonces eso es lo que causa la división. No, el Señor Jesús dice, y no dice, yo vengo a dividir a la familia. No, Él viene a unir la familia, pero los principios, los Ujú. valores del reino de Dios que alguien de la familia toma para sí y comienza a practicar, comienza a vivirlo, entonces esas vivencias que son de una manera distinta, esos son los que causan la Ujú. división, el malestar entre todos los miembros de familia que se han mencionado aquí. Y qué pena que eso suceda así, porque lo ideal sería, como Pablo le dio la promesa a través del Espíritu Santo al carcelero, cuando dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Ujú. Entonces, mientras no se establece esa promesa, mientras la gente no lo acoge, la promesa de que el reino de Dios se inicie en toda la familia, va a causar estas divisiones, Divisiones. dos problemas. ¿Cómo dice la Biblia? Repita, por favor, de nuevo la lectura para que quede bien establecido, pero no es que Jesús lo hace, sino es por la causa del reino de Dios que inicia en un miembro o más de la familia. No crean ustedes que he venido para establecer la paz en este mundo. No he venido a traer paz, sino pleitos y dificultades. He venido para poner al hijo en contra de su padre, a la hija en contra de su madre, y a la nuera en contra de su suegra. El peor enemigo de ustedes lo tendrán en su propia familia. Y leyendo un poco, no sé cómo usted lo aplicaría o vería que esto está aconteciendo o acontece o aconteció o acontecerá en la vida real ahora. ¿De qué manera? ¿Usted ha tenido quizás alguna experiencia que esto haya provocado el seguir el cristianismo?
Por supuesto, a veces trae el problema, la división, no con peleas, con insulto, pero con indiferencia. Ujú. Le aíslan al miembro de la persona que toma la decisión de seguir a Cristo. En mi familia ha sucedido eso. He tenido inconvenientes con mi papá, no con mi mamá, no, ella siempre ha estado apoyando y todo eso, con mis hermanos y otros familiares, aunque no han demostrado una oposición directa, pero sí ha sido indiferencia. Bueno, tú has decidido seguir a Cristo y ahora ve qué haces, como quien dice. Entonces, pero en algunas ocasiones sí he tenido una oposición así firme, radical. Entonces sí ha causado en mi vida esto Ujú. y sigue causando, porque todavía no está mi familia en forma unánime en Cristo. Ya algunos miembros de familia ya van aceptando, van Ujú. ingresando, pero todavía tenemos eso. Y esto en nuestra familia, en nuestro medio. Y también vemos nosotros en el pueblo de Israel, por Ujú. ejemplo, cuando un miembro de familia toma la decisión de aceptar a Cristo en su corazón, seguir, cómo le desheredan, Exacto. le expulsan, Ujú. pero le hacen la guerra hasta que, si es posible, renuncie. Pero cuando tiene un llamado profundo, aunque venga lo que venga, la lucha permanece. Aunque nos quedemos sin papá, sin mamá Ujú. por la indiferencia. Así es. Entonces, pero el Señor Jesús ya nos advierte que por causa de Él va a haber estos problemas dentro de familia. Uy, es, es fuerte, ¿no? Quizás uno pensaría que no es que entrar, el compartir, empezar a vivir el Evangelio, le trae por un lado satisfacción, pero por otro lado Muchos, muchas dificultades, desilusiones, falta de apoyo, falta de comprensión. Y por eso en la Biblia se lee, ¿no?, que es la familia de la fe. Es como que está bien, si tus padres allá te rechazaron, quizás en la iglesia encuentres la a ese familia. padre, a esos hermanos, a esos amigos que están dispuestos a apoyar. Claro, así es, pero esto no es novedoso, ya estaba profetizado Ujú. mucho tiempo, desde el inicio de la Biblia había problemas, unos actúan de una manera, otros. Por ejemplo, vamos a dar lectura en Miqueas 7:6, como dice la palabra, proféticamente ya estaba determinada que va a haber estos problemas y con la venida de Jesús y sus enseñanzas y todo eso se iba a radicalizar. Ajá. Dice así, porque los hijos y las hijas no respetan a sus padres, las nueras desprecian a sus suegras, y nuestros peores enemigos los tenemos en la familia. Por eso no confíen en nadie de la casa. Miren, así es. Y eso se profundiza cuando un miembro de familia toma el reino de Dios para sí. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. Pero la persona que está sin Cristo, la persona que no decide seguir a Cristo, Ujú. lo ve totalmente absurdo que la persona comience a actuar de esa manera, como deberíamos actuar, repito, como dice la enseñanza, el reino de Dios, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, tenemos muchos casos, pero cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo, buscamos la manera de aplicar a nuestra vida las enseñanzas que están en la palabra de Dios. Y demos lectura también a
37, el 38, los dos versos más de Mateo 10. Mateo 10. Si ustedes prefieren a su padre o a su madre más que a mí, o si prefieren a sus hijos o a sus hijas más que a mí, no merecen ser míos. Y si no cargan su cruz y me siguen, no merecen ser míos. Ahí está bien difícil a veces de entender. Da a entender como que nosotros tenemos que menospreciar a papá, a mamá, a la esposa, a los hijos y todo eso. Sino ahí la última palabra tiene la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Si es que alguien se opone, pues con pena usted no puede decidir en mi vida. No puede decidir papá, no puede decidir mamá, la esposa o el esposo, no pueden decidir los hijos. Aquí decide la persona, sin menospreciar, nunca despreciando a papá, a mamá, aunque se opongan, aunque me echen de la casa, papá y mamá sigue siendo, tenemos que honrar. Por eso el apóstol Pablo, inspirado en el Espíritu Santo y por el Espíritu Santo, escribe la carta a los Efesios. Y por ejemplo, vamos a ver en Efesios capítulo 6, verso 1, 2 y 3, cómo nosotros tenemos que comportarnos en familia, hacia los padres, aunque los padres se opongan, aunque los padres no nos respeten, nosotros sí tenemos que honrar, respetar y aplicar lo que dice ahí. Efesios capítulo 6, verso 1, 2 y 3, por favor. El 4 también voy a leer. El 4 también, ya. sí. Hijos, también. obedezcan a sus padres. Ustedes son de Cristo y eso es lo que corresponde hacer. El primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente: obedezcan y cuiden de su padre y a su madre. Así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. Si nosotros iniciamos el cristianismo, los principios, los valores del reino desde el inicio, entonces tenemos una ventaja muy grande, una batalla ganada. Pero si el cristianismo se inicia cuando ya nuestros hijos están ya grandes, jóvenes o adolescentes o puede ser adultos, ahí es la dificultad. Pero qué privilegio que iniciar el cristianismo cuando los hijos están pequeños. Pero esta enseñanza es para todos, para creyentes y no creyentes. Esto es pero sin perdón, por así decirlo. Por eso manifiesta la lectura, dice: hijos, obedezcan en el Señor Jesús a sus padres. Por amor a Dios, por amor a Cristo, tenemos que obedecer a nuestros padres. Sobre todo, aunque no estemos de acuerdo con ellos, con lo que ellos dicen y todo eso, en Cristo tenemos que obedecer, porque esto es un acto de justicia. Esto es justo. La obediencia es un acto de justicia. Si nosotros queremos ser justos, comenzamos con la obediencia a los padres, a los abuelos, a las autoridades, a los líderes. Tenemos que obedecer. Si nosotros obedecemos, entonces comenzamos a practicar la justicia que debería ser permanentemente. En el siguiente dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Si nosotros aplicamos estos mandamientos, pues no
va a darse con regularidad esta división en la familia. Si hay la honra, si hay el respeto, si hay la obediencia a los padres, a los mayores, pues nosotros vamos a ser beneficiados, porque dice, este es el primer mandamiento con promesa, para que nos vaya bien y tengamos larga vida sobre la tierra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para evitar esas divisiones que van a darse por causa del Evangelio, por causa de Cristo? Pero con esto lo vamos a superar, porque nosotros no vamos a poner miedo a la gente que todavía no conoce la palabra o que no ha decidido seguir a Cristo. Mejor yo no voy a seguir a Cristo porque mi familia se va a dividir. Sí, se va a dividir mientras haya maldad, mientras haya cosas obscuras. Entonces nosotros no tenemos que corrernos de seguir a Cristo por esta situación de división en la familia. No, la promesa es más grande, está por encima de todo esto. Ujú. ¿Y qué dice en el verso 4? Repita, por favor. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. Eso es el otro lado de la moneda. Los hijos pueden estar honrando, obedeciendo, amando, haciendo las cosas, y los padres actuando de manera inapropiada. Por eso el apóstol hace esta exhortación a los padres. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a vuestros hijos. No causen enojo, malestar a los hijos. Si nosotros los respetamos a los hijos, si nosotros los servimos, los amamos, estamos sembrando en buena tierra, estamos obedeciendo lo que las enseñanzas bíblicas nos dicen. En ocasiones tenemos que pedirles perdón a los hijos por los errores que hemos cometido antes, ahora, y también los errores que seguiremos cometiendo. Tenemos que pedir perdón. Mucha gente dice, ¿cómo yo voy a pedir perdón a los hijos? ¿Cómo voy a pedir perdón a mi nuera, a mi suegra? ¿Cómo voy a pedir? No, el mandamiento de Dios es que arreglemos con ellos las diferencias, valientemente, pidiendo perdón y perdonando. Y si hijos hay que están resentidos, dolidos por el proceder de los padres, pues ahí está, tienen que extender un perdón. Perdone a papá, perdone a mamá, perdone a papá que le abandonó, perdone a mamá que le trató mal, que le insultó, que todo eso. Hijos, tenemos que perdonar. Yo ya no tengo a mi mamá ni a mi papá, pero los que tienen a papá, mamá, abuelito, hagan esto. Honren a papá y a mamá, no importa la condición en que vivan, que sean. Puede ser una persona analfabeta, puede ser una persona que se ha degradado en el alcohol o en la droga, en la prostitución, en lo que sea. Papá y mamá siguen siendo ellos y hay que honrarles, cueste lo que nos cueste, para evitar estas divisiones. Y si se dan las divisiones, pues ya no podemos. Después, pero de trabajar fuertemente en la honra a los padres. Si nosotros hacemos estas cosas, pues vamos a mejorar la sociedad. Vamos a salvar al mundo salvando la familia. Salvemos la familia y salvaremos al mundo. Así es como quizás algunas personas pueden malinterpretar, porque al inicio se habló un poquito de que no hay que
que no tienen que los padres impedir, y en algún momento se va a crear enemistad entre padres e hijos, y hijos contra padres, y eso se puede malinterpretar, ¿no? ¿Y cómo es que ahora hay que honrar? Claro, claro. Hay que tener claro eso de ahí. Sí, no, la palabra de Dios no puede contradecirse en ningún momento. Por eso, en el siguiente verso, en el 38, ya para ir finalizando, dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces, el primero va el evangelio. El evangelio por amor a Cristo, por amor a la palabra de Dios, por amor a las promesas, pues nosotros soportamos las dificultades. Por eso dice él, repito, por causa de Cristo tenemos que sobrellevarlo. Ese es como dice, que llevar la cruz sobre nosotros, pero no es una cruz de martirio, no es una cruz, sino es la cruz del amor de Dios, la cruz del evangelio, la cruz de Jesús sobre nuestras vidas. Si Jesús cargó la cruz por nosotros los pecadores, hacia la cumbre, para en la misma cruz ser crucificado y sangrar, ser herido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, por todo eso. Y el Señor Jesús nos dice que sigamos nosotros también el ejemplo de Él. Tenemos que ser partícipe de los padecimientos de Cristo. Por eso podemos dar lectura, el último dice el 39. Bien. ¿Qué dice en el 39? Dice: si solo se preocupan por su vida, la van a perder. Pero si están dispuestos a dar su vida por causa mía, les aseguro que la van a ganar. Entonces, en algunas ocasiones nosotros vemos en la Biblia cómo personas perdieron su vida. Los mismos apóstoles, los discípulos de Jesús murieron. Esteban, por ejemplo, fue uno de los primeros mártires, pero eso fue para bien. Y si ellos perdieron la vida por causa de Cristo, entonces dice que la ganará. El que pierde la vida por la causa de Cristo sale ganando, pero nosotros no queremos que morir como Esteban y como los discípulos de Jesús, como mártires. Nosotros queremos terminar nuestra vida de manera heroica. Tenemos que ser prudentes, tenemos que ser muy respetuosos, pero siempre con los principios y los valores de Cristo al frente. Y si por algún motivo tenemos que morir por la causa de Cristo, pues así que sea. Pero mientras seguimos nosotros, el fin, el propósito tendría que ser terminar nuestra vida en Cristo heroicamente. Así es, qué bueno. Y para concluir, tenemos claro que van a haber dificultades, van a haber conflictos entre casa y todo eso, pero por encima de eso está la honra a los padres sin mediar si haya o no haya conflictos. No puedes por conflictos abandonar a sus padres, ¿no? Claro. Tener claro eso. Nunca, por nunca, los hijos, los nietos, abandonar a sus padres, a pesar de su comportamiento inadecuado y todo eso. Siempre por amor a Cristo. Por eso Él dijo que tenemos que amar aún a los enemigos. Y si dentro de la familia hay enemigos, pues nosotros seguimos amando a la familia y sirviendo. Eso es lo que nos enseña el Señor Jesucristo y tenemos que hacerlo. No tenemos que rebelarnos. Muchas gracias, Telmito. Concluyamos con una oración, por favor. Muy bien, oremos. Dios Todopoderoso, usted nos enseña cosas profundas y sencillas a la vez. En esto
del evangelio que causa división en la familia. Pero si nosotros lo tomamos por el lado del amor, por el lado de la prudencia, pues vamos a salir victoriosos. Aunque no compartamos, vamos a estar juntos. Gracias, Dios, que nosotros no vivimos en un pueblo, en una cultura de violencia, de muerte, de asesinato por causa del evangelio. Pero sí pedimos por aquellos pueblos, por aquellas naciones que persiguen a los hijos de Dios, a los que llevan el evangelio, a los misioneros, a esos maestros de la palabra. Hay persecución, hay división, hay terror, pero usted va a poner orden. En el nombre de Jesús pedimos que sean superadas esas dificultades de lo que el Señor Jesús nos advirtió claramente a los que vamos a seguir a Cristo. Gracias, Padre, porque usted va a hacer esa obra grandiosa y maravillosa en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros pueblos, en las naciones. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendiciones.